Yéndonos a lo propiamente argentino, la literatura gauchesca nace a principios del siglo XX, es decir, siglo XIX, es decir, en 1800. ¿En qué contexto? En el contexto de la Revolución de Mayo. Vamos a estar en el mismo contexto, más o menos, de lo que fue el Esteban Echeverría. Recuerden que nosotros leímos El Matadero en ese contexto, ¿no? Después de la Revolución de Mayo, en donde todavía existían estaban desarrollándose, mejor dicho, las luchas civiles, con esta cuestión del caudillismo. Recuerdan que hablamos de unitarios y federales. Y un acontecimiento interesante que hay que resaltar es la cuestión de la campaña del desierto, que fue una campaña militar que se dio entre 1878 y 1885, cuyo fin era exterminar al indio, es decir, a los pueblos originarios, que para esa época eran, ¿cómo decirlo?, eran menos que personas. Si el gaucho era discriminado, los indios ni siquiera eran considerados personas para la época. Estamos actualmente el concepto obviamente cambió y se intenta por lo menos respetar las culturas originarias. Igual, más no sé, esto es divagación, pero veo los noticieros y creo que la cultura originaria no se respeta mucho, todavía sigue habiendo conflictos de tierra. Por ejemplo, con los mapuches, que últimamente están pasando en el noticiero. Pero bueno, perdonen por la divagación, ¿no? Y el contexto, estábamos hablando del contexto. Estábamos en el contexto de consolidación de la cultura nacional. Todavía no estaba determinado lo que era propiamente argentino. Recuerden que teníamos toda la herencia criolla, toda la herencia europea de los españoles. Entonces, acá el gaucho, este personaje gaucho, acá que lo resalte con celeste, la figura del gaucho, viene a representar al sujeto social de la época, ¿no? Aquel que es propio del argentino, de lo argentino, mejor dicho.